por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son... Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, Haciendo Memoria. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn y por www.radio.com.uy. Nuestro correo es crisol@gmail.com y el teléfono es el 091 028 578 para que nos puedan enviar información, preguntas, consultas, opiniones sobre nuestro programa. Nuestra sede social está en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso, y el correo institucional, el correo de Crisol es crisol2003, el 2003 con número, crisol2003@gmail.com. Estamos con Eduardo Pájaro Fernández en los controles, desde el estudio Germán Araujo. Buenos días, compañeras y compañeros. Como siempre les recordamos los convenios que tiene Crisol con la emergencia, SWAT, con Caminos, que es el servicio de acompañantes, y con Previsión, que es el servicio fúnebre. Por cualquiera de estos temas se pueden comunicar con el compañero Tito López al 2408 4465 o al celular 099 408 655. Las actividades que tiene Crisol más o menos fijas son la comisión directiva, que es abierta todos los lunes a las 16:30. Allí pueden ir todos los compañeros que consideren que tienen interés en participar y ir a hacer sus planteos. El número de teléfono para informar a familiares sobre enterramientos o información de compañeros detenidos desaparecidos es el 0800 9942. Las otras actividades que hay en Crisol son los talleres de movimiento armónico y danza saludable con Clara Piris. Es para hombres y mujeres, no tiene límite y es una actividad que es apta para todo público, digamos. Y para todas las edades, hasta los 99 años creo que está, ¿no? Ahí está. Esto es los martes de 16:30 a 18. A continuación, los martes también a las 18 está el taller literario con Luis Masi. Hoy estamos con el compañero Rubén Elías, de la Comisión de Apoyo a Palestina, al pueblo de Palestina. Crisol resolvió en su comisión directiva el apoyo en este conflicto que hay con Israel. Por eso tenemos invitado hoy a Rubén Elías, que integra la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino. Bienvenido, Rubén. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a los que están escuchando por abrirnos sus hogares para un poco informar de esta historia. Una historia que tenemos que remontarnos
a principios del siglo pasado. A principios del siglo pasado, toda esa zona está bajo dominio del Imperio Turco. Pero el Imperio Turco estaba oprimiendo a una población fundamentalmente árabe, que se planteaba la lucha contra los turcos, contra esa situación. En ese marco se da la Primera Guerra Mundial, donde Turquía se alinea con Alemania y Austria contra las otras potencias. Es una lucha evidentemente de potencias imperialistas, y en ese marco los aliados, los ingleses, los franceses, dan ánimo y apoyo y se comprometen a darle la independencia a los árabes. En ese marco se producen, por ejemplo, levantamientos. Ustedes deben haber visto muchos Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia lo que hace es promover y brindar apoyo a los árabes en sus levantamientos contra los turcos. Bueno, el Imperio Británico, como todos saben y todos sabemos, al igual que todos los imperios coloniales, la característica que tiene es que no se puede confiar para nada en ellos, que en última instancia defienden sus intereses y que no cumplen sus promesas. Por tanto, todavía no terminado la guerra, ya viendo la victoria inminente, se repartieron la zona. ¿De qué año estás hablando? Estamos hablando de 1917, 18, la Primera Guerra Mundial. Y en ese reparto, que también participaban el Imperio Ruso, se adjudican: esto va para Francia, esto va para el Reino Unido y esto va para los rusos. Los rusos, fundamentalmente, en la zona que estamos hablando, lo que les interesaba era Jerusalén, porque no nos olvidemos que el Imperio Ruso se caracterizaba por tener asociado a la Iglesia Ortodoxa griega. Y entonces ya desde ese momento se plantea que Jerusalén tiene que ser internacionalizada, o sea que no puede pertenecer a nadie en particular por esa característica de ser cuna de las principales religiones monoteístas. Bueno, entonces ya tenemos una realidad que es la partición arbitraria. Esto pasa para Francia, Líbano y Siria para Francia, lo que es Palestina y Jordania e Irak para Gran Bretaña, y llegamos al siguiente fenómeno. El sionismo que se había desarrollado, el sionismo es una ideología dentro de la colectividad israelita, porque en ese momento no eran israelíes, no existía el Estado israelita, que plantea frente a las persecuciones la necesidad de tener un Estado propio. En ese marco se da por Gran Bretaña el Acuerdo de Balfour, antes de haber terminado la guerra y haber liquidado a los alemanes. Ya se le otorga por disposición que ese puede ser un lugar para la instalación del hogar nacional judío, no una república sino un hogar nacional judío. Esa es la resolución, por lo cual eso fomenta un proceso de colonización. Y entonces lo que vamos a encontrar es que en ese periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial comienza un proceso de colonización donde también hay movimientos árabes, levantamientos contra las nuevas autoridades. Esos levantamientos en Líbano, en Siria, en Palestina, son reprimidos duramente con toda crueldad. Y acá tenemos que decir que en esos levantamientos una parte importante, fundamentalmente los nuevos judíos arribados, no los antiguos judíos, apoyaron a los ingleses, o sea, fueron aliados. O sea que desde el principio encontramos los pueblos que habitaban esa zona
aspirando a la independencia y el cambio del imperio turco por el imperio británico. Claro. Por supuesto que esta tensión se mantiene. Viene la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial lleva a dos fenómenos. Un fenómeno importante es una nueva distribución de áreas de influencia entre un poco las grandes potencias, pero también viene el proceso de descolonización. Entonces tenemos que ver un periodo que un poco se ha pasado de costado en nuestra historia. En nuestra historia me refiero a la historia que aprendemos, sí, que es a partir de ese momento comienza toda una serie a surgir en aquella pobre, digamos, pobre en contenido de países que tenían las Naciones Unidas, empieza a crecer, porque lo que eran colonias pasan a ser estados que muchas veces los límites no corresponden a la población, al idioma ni nada, sino porque estaban trazados de aquí para allá es tuyo, de aquí para acá es mío, y era en ese marco también se da el planteo de qué va a pasar. Había que darle la independencia a Palestina. Jordania funcionaba a la Palestina británica. Jordania era el reino de Transjordania, del otro lado del Jordán, y lo que hoy es el reino de Jordania, y ahí se empieza a producir una lucha. Una solución que surge es la creación de dos estados. La creación de dos estados es una votación que se hace en las Naciones Unidas, que se triunfa por muy poco margen, pero implica que en ningún momento se consulta a la población. O sea, la mayoría de la población era de Palestina. Palestina no implica nacionalidad en el concepto nuestro, no implica ninguna religión. En esos palestinos hay musulmanes, chiitas, sunitas, drusos, cristianos, cristianos de distintos ritos cristianos. Sí. ¿No? Ahora, una cosita. Cuando en las Naciones Unidas se hace esa adjudicación de Estado, ¿es el Estado de Palestina y qué otros? Porque me quedé ahí media. Perdón, lo que era la Palestina británica se plantea la división en dos estados. El Estado de Israel y el Estado palestino. Bien. Como siempre, se resuelve arriba sin consultar al pueblo, así, ¿no? En muchos casos, claro. La mayoría de los casos es así. Sí, además el límite que se establece inicialmente, nosotros hemos distribuido mucho una serie de mapitas donde aparecen 4 mapas, nos falta el último, pero en el último que editamos apareció un signo de interrogación en lo que es el límite que abarca Jerusalén y todo, porque los límites se están cambiando, y esta es otra de las cosas a plantear. Lo concreto es que empieza a operar antes de el momento que se determina la división que ya desde el principio le otorga una equivalencia a territorio a los judíos. Tenemos que decir judíos porque no existía todavía el Estado de Israel. Y los palestinos, que sí existían como tales. Eso fue después de la guerra, digamos, más o menos. ¿De qué año? En el año 48. Ahí va. 47-48. Entonces ahí se dan dos fenómenos que son importantes. Los colonos, vamos a utilizar los colonos, indudablemente tenían su aparato militar, un desarrollo y una estrategia. Entonces, antes de la partición empiezan una campaña terrorista, donde masacran a la población y la población palestina comienza a huir frente al... Sí, porque los estaban matando. Y se empiezan a refugiar más lejos de las zonas de dominio. Entonces, el día que se declara la independencia, el día de la independencia de Israel, que es un día antes de la fecha para la partición, hay un movimiento de tropas de lo que sería el futuro ejército que toma posiciones y avanza a territorio y expulsa gente, y esa expulsión continúa.
esa expulsión cambia los límites y esos cambios de límites genera que 800.000 palestinos sean expulsados. O sea que los judíos avanzan y la tierra que era de los palestinos, ¿verdad? Sí, cambian los límites, avanzan sobre quedan sin tierra, no solo sin tierra. Sí, sin tierra y sin nada. Yo voy barro tu pueblo, sí, y ustedes se refugian en otro, pero esto yo lo ocupo. Claro. O sea, claro, estamos hablando de conquista. Claro. Estamos hablando de expulsión. Sí, esos mapitas que decía que habían varios mapitas que mostraban lo que era el Estado palestino y cómo iba disminuyendo el tamaño, ¿no? Porque sí, por el avance de Israel. Porque los van arrinconando, los van expulsando y conquistando esa tierra. Sí, sí. Bueno, entonces, en ese mapita, en un plazo muy cortito, hay dos mapitas. El 48, digamos, que es la línea de partición que se acuerda, y en el 49, que es la vía que se llega a partir de un armisticio. A partir de ese momento, por ejemplo, queda dividida Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental, una en manos de cada uno, y aceptado determinados criterios del armisticio, del respeto a Jerusalén. Por supuesto que el primer lugar que tenemos que plantearnos es que 800.000 palestinos en ese momento era una parte significativa de la población total de la Palestina británica, que genera un problema muy serio a nivel de las Naciones Unidas, y se crea una organización especial, la UNRWA, UNRWA, que es para esa población que todavía está en funcionamiento. Hoy esa población y sus descendientes que tienen el derecho a volver alcanzan más o menos 4 a 5 millones de habitantes. Esos refugiados están en Cisjordania, están en Gaza, pero también están en otros países de la región. Hacemos un corte y volvemos. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, por la carretera. La suerte viene, la suerte se va por la frontera. La suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera, 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 por la carretera. Escuchábamos El viento de Manu Chao, que habla de la frontera, ¿no? Ya que Rubén estaba hablando de la frontera palestina, la canción esta nos habla sobre la frontera. Tiene que ver con eso. Bueno, seguimos con Rubén. Retomamos un poco lo que veníamos del proceso de lucha del pueblo palestino, ¿verdad? Creo que es importante la canción, porque uno de los problemas que tenemos es que
Israel es el único país que no tiene fronteras fijas. Las fronteras se están moviendo y se siguen moviendo para desgracia de los palestinos. Tremendo. Nosotros decíamos que esa declaración de independencia, que no es otra cosa que una conquista, y que en términos correctos es una limpieza étnica, porque es diferenciada. Limpieza étnica implica deportaciones, que es el caso que se da, expulsión, implica masacres, implica genocidio, implica apartheid, o sea, yo te expulso a vos porque no soy yo. Claro. Porque no sos nosotros. Claro. Entonces, esto creo que hay que marcarlo, y el término limpieza étnica es el término más exacto para la descripción. Y esta limpieza étnica continúa. Es decir, violando todos los acuerdos, las cosas, el Estado de Israel sigue expandiendo su frontera. Las Naciones Unidas en ese momento tomó una resolución inspirado también en las experiencias de los juicios de la Segunda Guerra, que establece el derecho al retorno. Tú fuiste expulsado de tu casa, tenés el derecho de volver a tu casa. Claro. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos con las marchas pacíficas que se están realizando en la frontera de Gaza y que son respondidas con bala. Claro. Bala que mata, pero bala que no solo mata, sino que le tira a los jóvenes, y le tira a los jóvenes a los brazos y a las piernas para generar lisiados. Y eso es una cosa tremendamente criminal. Pero Rubén, otra cosa criminal es a los niños que tienen presos, niños de menos de 10 años, incluso algunos casos. O esta que ha sido muy popular, un caso entre miles que hay de Tamimi, ¿no? Sí, a Tamimi, en cierta medida se da un fenómeno que conmueve a la opinión pública, y entonces se torna un símbolo que puede ser una propaganda mala, entonces alcanza la liberación. Pero ¿qué es lo primero que dice Tamimi? Es decir, no basta con que yo salga, están mis compañeros, claro, está el pueblo palestino, está el derecho de los palestinos. Claro. Pero avancemos un poco más, que me parece interesante. Sí, sí. Sucesivamente se van dando, es decir, en los primeros conflictos, en las primeras guerras que hay, por ejemplo, en un momento dado, Nasser nacionaliza el canal de Suez, y entonces los dueños del canal era Francia y el Reino Unido, pero Israel se mete en eso. Las Naciones Unidas los obliga a retirarse y se retiran a su frontera. O sea, estamos planteando una alianza colonial. Esa alianza ahora ha cambiado en la siguiente medida. Hay, en los últimos tiempos, después de la desaparición de la Unión Soviética y el cambio de la política mundial, hay un fenómeno que es el surgimiento de regímenes supremacistas. Supremacista implica el distinguirse unos de los otros. Un caso típico es el régimen de Trump, que encuentra su aliado directo en el régimen supremacista de Israel, que acaba de declarar por una ley básica, la ley básica equivale a una constitución que no tiene, o sea, una ley constitucional, que el Estado-Nación Israel pasa a ser el Estado-Nación judío. O sea, que la calidad es hacer el apartheid que nosotros conocemos en Sudáfrica, y que Mandela califica que el de Palestina era el peor que sufrían, lo que sufrían ellos. Nos encontramos con un estado de apartheid. Y esto hay que tener en cuenta, que hay una convención de las Naciones Unidas del año 73, y que Uruguay incorporó como ley en el 2011, que condena esos crímenes, y la práctica del apartheid está considerada crimen de lesa humanidad. Claro. O sea, nosotros encontramos que en base a una unión estratégica de dos supremacistas como son Trump y Netanyahu, estamos presenciando cómo se rompen las relaciones internacionales y se viola
todo lo que puede ser el estatus internacional existente hasta ahora. O sea, estamos frente a una nueva situación donde lo que impera es la fuerza y no la legalidad internacional. Sí, la tolerancia, no sé, algo es tremendo. O sea que al día de hoy lo que tenemos es una especie de genocidio, masacre, apartheid, todo contra Palestina, por parte de Israel y Estados Unidos. Sí, y agreguemos una cosa, la criminalización que producen los medios hegemónicos, donde son terroristas los palestinos que incendian una cometa, la cola de la cometa para que caiga y produzca incendio, pero no es terrorista cuando se utiliza aviones y drones para bombardear a los palestinos. Claro, sí, no, es muy fuerte, muy fuerte. Sí, hay una dirección para informarse, hay un blog. Que es de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, es http://palestina-uy.blogia.com. Y también hay un correo que es palestina@dinet.com.uy y un teléfono, es el 098-899-098. Todo esto es para poder comunicarse o buscar información sobre esto que conversamos con Rubén, por la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay. Bueno, nosotros queremos ponernos a disposición de todo para comunicarnos, para seguir difundiendo. Ahí va. Porque creemos que hay una ignorancia bastante generalizada y hay una manipulación por los medios que tenemos que combatir. Hay que contrarrestar. Es parte de la lucha de la liberación del pueblo palestino para conformar su Estado. Muchas gracias, te Rubén. Vamos agradeciendo, igual te invitamos a que te quedes acá, porque vamos a seguir pasando otras informaciones que tenemos pendiente, así que Rubén va a seguir acompañándonos acá. Bueno, muchas gracias, Rubén. Primero que nada yo quería, antes de seguir con la información en general de las actividades que han habido, quería compartir con todas las compañeras y compañeros el que las abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 128 y van a dar una conferencia al respecto. Hace una conferencia de prensa hoy a las 13 horas. Hoy a las 13 horas en su sede lo van a compartir este nieto 128. Bueno, de a poquito la memoria y la identidad va volviendo a todos esos niños que fueron apropiados por la dictadura de Argentina, así que bueno, celebramos con la conferencia de prensa en el barrio, en donde era la conferencia de prensa, y debe ser en la sede de las abuelas. Sí, ahí en la calle Virrey, como era, Virrey Ceballos 592. Ahí va. En el barrio Constitución. La anterior que recuperada es la hija de María del Carmen Moyano, una mendocina desaparecida que fue secuestrada junto a su pareja, el sanjuanino Carlos Simón Poblete, ambos militantes de la organización Montoneros. Esto había sido en abril y mayo del 77 en la ciudad de Córdoba. Bueno, esto de la lucha de las abuelas de Mayo continúa, es un ejemplo eso, y han recuperado el nieto 128 de alrededor de 400 niños apropiados por el terrorismo de Estado en Argentina, por los militares argentinos. Uh-huh. Bueno, seguimos con la información que teníamos pendiente. El martes 7, hora 18, va a haber una charla en Crisol, la institución de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos y las leyes reparatorias a las víctimas del terrorismo estatal. Nuevas recomendaciones de la institución. Va a estar la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, y Wilder Tyler, otro de los directores de la institución, ya que hubieron en el 2012, en diciembre, cuando estaba el directorio anterior, recomendaciones sobre las leyes reparatorias, y ahora vuelven a hacer nuevas recomendaciones la institución
sobre las modificaciones de las leyes reparatorias, todas sus carencias y lo que habría que modificar, que hasta el momento no parece que no escuchó el gobierno, el Estado, los parlamentarios, el Ejecutivo. Y vamos a charlar con Mariana Monta y Wilder Tyler para que nos expliquen un poco más sobre esas recomendaciones que hicieron a principio de este año, ¿no? Sí, claro, a ver si de alguna manera se llega a lograr esas modificaciones que son fundamentales, ¿no? Para terminar un poco con la inequidad en cuanto al tema de reparación en general de las víctimas del terrorismo de Estado. O sea, que es el martes 7, el próximo martes a la hora 18. Sí. Al día siguiente, miércoles 8 de agosto, hora 11 en ONASPU, hay un homenaje a Humberto Rodríguez y Alberto Melgarejo, dos integrantes de ONASPU fallecidos, dos compañeros. Se va a hacer un homenaje a ellos, donde se va a colocar el nombre de una de las salas de ahí de ONASPU, ¿no? Ajá. Después el miércoles 8 en AEBU, Camacuá 575 a la hora 20, tenemos la presentación del libro La llama no se apaga, cuya autora es la compañera Chela Fontora. Sigue prendida esa llama, ¿no? Esa llama no se apaga totalmente. Va a participar la compañera Ángeles Michelena, compañera expresa política y trabajadora bancaria, el compañero Alfredo Spaldoni de Derechos Humanos y Gerardo Forino del sindicato. Así que bueno, están todos invitados. Chela también, por supuesto, Chela fue, ¿no?, la primera que nombré. Sí. Chela allí presentando su libro en AEBU, miércoles 8 a las 20 horas. El sábado 11 de agosto al mediodía en el local de Cambadu, en Luis Alberto de Herrera 4196 Casi Burgues, se va a hacer la buceca solidaria por parte del grupo A Redoblar, los compañeros del grupo A Redoblar. Son quienes organizan esto, son los compañeros que apoyan y ayudan a los compañeros que están con dificultades de salud o de soledad o bueno, y realizan esta comida justamente para recaudar fondos para ayudar a todos estos compañeros. El ticket para Montevideo y el área metropolitana cuesta 380 pesos. O sea, para Montevideo, Canelones y San José, y para menores de 12 años y compañeros del interior, el ticket es de 100 pesos. Este ticket incluye la buceca o cazuela de verduras según los hábitos del comensal. Al que no le guste buceca, le damos unas verduritas. Que sea vegetariano, le dan una cazuela de verduras, y también incluye pan, bebida, un vaso de bebida y postre. Para anotarse para la buceca, que está bueno que los anotemos antes, así ellos tienen mejor hechos los cálculos de las cosas que tienen que preparar. Para que no falte buceca después, eso, ¿no? Para que no nos falte buceca. El colectivo de Hábitat, Otoño Solidario, es la cuenta, y el número es 89479. 89479. A todos los que nos quieran acompañar, entonces están invitados, y si se anotan antes, bárbaro, porque así los compañeros calculan la cantidad de comensales. Después tenemos el 18 de agosto, sábado 18 de agosto, a las 15 horas, la Comisión de Memoria de la Tablada convoca a recordar a los compañeros Luis Arigón, Óscar Baliñas y Óscar Tassino, en el lugar donde fueron desaparecidos estos compañeros, que es en La Tablada, un sitio que está señalado como lugar de torturas, desapariciones, y supuestamente está con una cuestión cautelar, no me sale ahora la palabra, pero sí, de no innovar. No se puede innovar ahí porque probablemente haya enterramientos, ¿verdad? La Tablada está en el camino Melilla 6227 entre Luis Eduardo Pérez y Antonio Rubio. Les repito, es el sábado 18 de agosto a las 15 horas. Nos encontramos allí para homenajear a estos compañeros. Bueno, lo otro que la diputada Susana Andrade renunció con carácter indeclinable el grupo de trabajo por verdad y justicia, ¿no? El 31 de julio presentó una
nota al presidente de la República renunciando. El motivo principal es de esto son, dice ella, los continuos desbordes del comandante en jefe del ejército, Manini Río, ¿no? Que no contribuye a cuidar la democracia, y una serie de declaraciones más, informar de sitios de enterramiento en forma equivocada o equivocada, no, inventar ¿no? Por eso ella pone delicadamente, ¿no? Sí, pobre, claro. Sí. Por lo cual ella no quiere sentirse responsable de las actitudes de un comandante en jefe que parecería de la época golpista, ¿no? Como dicen, ¿no? Por eso ella presentó renuncia al grupo de Verdad y Justicia, que está quedando cada vez menos integrante, ¿no? Sí, no sé, dos quedarán, no sé. Sí. Está muy triste ese tema, ¿no? Sí, creo que quedan, muy... No, quedan 2 o 3, algunos nominales, como Macarena Gelón, que prácticamente no participa debido a sus múltiples actividades, ¿no? Bueno, hacemos el corte y continuamos. Por detrás de mi voz, escucha. Bueno, seguimos. El pasado miércoles 1 de agosto se realizó un nuevo homenaje a todos los docentes de enseñanza, a todos los, a los docentes desaparecidos, ¿verdad? A todos los mártires de la enseñanza, allí en Ademo. Y bueno, y en ese sentido también pensamos que este mes, el mes de agosto, es un mes muy cargado de memoria, porque además de que se cumple otro aniversario sobre el maestro Julio Castro, también es el mes en que se cumple otro aniversario de los primeros asesinatos, de los primeros mártires estudiantiles en nuestro país, ¿verdad? Sí, tenemos el 14 de agosto como es una fecha día emblemática de los mártires estudiantiles, ¿no? Por eso este mes lo queríamos dedicar a los estudiantes, y también mezclado con eso íbamos a ir hablando del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Sí. Que vamos a tomarlo más en la próxima audición, el tema del Escuadrón de la Muerte, aunque tenemos igual, se mezcla mucho, ¿no? Los mártires estudiantiles con el accionar del escuadrón, ¿no? Claro, porque un dirigente estudiantil como Íbero Gutiérrez fue asesinado por el Escuadrón de la Muerte, ¿no? En 1972. Claro, ¿no? Sí, tenemos que, bueno, el escuadrón empieza un poco antes, ¿no? O sea, se superpone, no empieza un poco antes, empieza por ahí también. Empieza bastante antes del 72. Sí, claro, antes del 72, pero digo, yo hablando de los primeros mártires que son en el 68, claro. Liberarse, Susana Pintos y Hugo de los Santos. Ellos son asesinados en el año 68. En el año 70, por ejemplo, teníamos acá a la gente de la CIA, Dan Mitrione, que pidió para Uruguay apoyo, ¿verdad?, a su país. Él estaba representando a la CIA acá en Uruguay y pidió una ayuda que llegó a fines de 1970. Esa ayuda que pidió Mitrione incluía autos Maverick, equipos de espionaje y armas, entre ellas 4 Winchester 225 con mira telescópica, que justamente fueron usados para asesinar al estudiante Heber Nieto en la azotea de la Escuela de la Construcción en el año 1971. O sea que bueno, otro asesinato que sigue impune, ¿no? Claro. Y tiene que ver con el escuadrón y tiene que ver con los estudiantes también, ¿no? Pero además hay asesinatos por la misma policía, ¿no? Como Julio Espósito, por ejemplo, que lo asesina un policía con un tiro en la espalda, ¿no? En la Facultad de Química, en la entrada de la Facultad de Química, ¿no? El 1 de septiembre de 1971, ¿no? Y Íbero Gutiérrez, digamos, decíamos que era un estudiante, tenía 22 años cuando fue secuestrado por el Escuadrón de la Muerte. Un domingo, una reunión en la Facultad de Humanidades, cuando Humanidades y Ciencias funcionaba en la Ciudad Vieja, en lo que era el viejo Hotel Nacional, en la calle Lindolfo Cuesta.
a la salida, que él tenía que encontrarse con su compañera, con su esposa, con Olga. Nunca llegó a ir a buscarla. Olga, que estaba estudiando con otra compañera en la casa de otra compañera, sí, nunca llegó ahí porque fue secuestrado por el Escuadrón de la Muerte. Y aparece eso fue el 27 lo secuestran, el 27 y aparece de febrero, el lunes 28 asesinado en la zona de Melilla con cantidad de proyectiles, ¿no? Con balas 38 en su cuerpo, costillas rotas. Sí, variadas señales de tortura, ¿no? Sí, Rubén. Sí, quiero agregar otro nombre, Castañeto, sí, que era estudiante de bachillerato de agronomía. Tenía la perspectiva de entrar a la facultad al año siguiente, que también fue muerto y asesinado por el Escuadrón. Y antes de eso, Abel Ayala, estudiante de medicina, fue secuestrado por el Escuadrón y es el primer desaparecido, sí, que existe en este país. Abel Ayala, secuestrado por el Escuadrón de la Muerte, ¿no? Un poco tomábamos como en el hilo, hablábamos de Ibero, pero como a través de Ibero un homenaje a todos los estudiantes asesinados, porque Ibero reúne una serie de cualidades, como eran muchos de esos estudiantes de esa época, ¿no? Porque era poeta, era pintor, era fotógrafo, hacía unas fotos. Tenía 22 años y había hecho toda esa cosa, dejó un montón de material. Si bien lo asesinan en el 72, ya en el 68, 1968, ya lo detienen por primera vez con medida pronta de seguridad en el gobierno de Pacheco Areco, ¿no? Cuando muchas veces hoy dicen la sedición, como te hablan desde los sectores reaccionarios, empezó en gobierno democrático. Esos gobiernos democráticos estaban amparados con escuadrones de la muerte, porque muchos de los integrantes del Escuadrón de la Muerte eran hombres de gobierno. Acosta y Lara fue subsecretario del gobierno de Pacheco Areco y era uno de los líderes del Escuadrón de la Muerte. Y ahí estaba, y decíamos que Ibero había sido detenido un montón de veces por haber ido a Cuba, porque ganó un concurso de poesía, una cosa así, y un viaje a Cuba, y por eso ya lo detuvieron a la vuelta. Claro, sí, ya por haber ido a Cuba era un sedicioso, ¿no? En plena democracia. Claro. Y de las tantas veces que fue detenido, tuvo en Punta Carreta, tuvo en el Gior, una vez, la última vez que él sale en libertad fue el 26 de marzo, fecha que se hacía en 1971, el lanzamiento del Frente Amplio, y él salió con un saludo de quienes estaban presos, que hicieron una consigna unitaria para llevar al acto del Frente fundacional, el saludo que decía: arriba los que luchan por una patria para todos. Sí. Fue de lo que llevaba Ibero, ¿no? En ese momento. Por eso, a través de él queríamos ir haciendo este homenaje. Un homenaje y un pequeño adelanto, porque nosotros próximamente vamos a empezar a hacer una especie de ciclos en el bloque central del programa, en que vamos a ir proponiendo temas, y creemos que uno de los temas que es importante y es interesante conocer, justamente por la confusión entre los temas, entre las características del régimen, por ejemplo, de Pacheco Areco, es el tema del Escuadrón de la Muerte. Entonces, por ese lado es que queremos ir trayendo una pequeña actualización de lo que fue el Escuadrón de la Muerte, de cómo actuó, con testimonios o con noticias de esa época, y con alguna música también, en el marco también de este mes, que es el mes de los mártires estudiantiles, dado que ya, como decíamos antes, el Escuadrón de la Muerte ejecutó a compañeros que eran estudiantes. Lo que decíamos, Ibero, a los 18 años tuvo el Premio Internacional de Radio La Habana, que fue lo que le permitió viajar a Cuba, a Madrid y a París, sí, donde tomó contacto con el Mayo francés. Lo consideraban un adelantado para su época por sus ideas, además era
un crítico al régimen estalinista de la Unión Soviética, discrepando con muchos de sus pares de izquierda. Como escritor, entre los 14 y los 16 años, escribió un diario personal de 2 volúmenes, a los que le denominó Libro 1 y Libro 2. Escribió 9 cuadernos de poesía, 6 antologías de su obra, un cuaderno de reflexiones literarias y filosóficas, un diario de viaje, y un diario carcelario también, ¿no? Hablábamos la otra vez con Miguel Olivera, que lo había conocido, decían, en el penal de Punta Carreta, y que dice cierto, que fue el primer poeta carcelario, ¿no? El primer poeta carcelario fue Ibero, que bueno, reconocido por nuestro clásico poeta carcelario, que es el Cristo Olivera, ¿no? O sea, claro, toda una autoridad que reconoce y nos dice que el primero fue Ibero Gutiérrez. En 1977 Mario Benedetti incluyó a Ibero en la antología poética Trunca, ¿no?, que reunió su obra. Luego hay una serie de investigaciones que hizo Luis Bravo, que hubo una exposición en el MUME sobre la obra de Ibero Gutiérrez, que estuvo muy bien también. Claro, y se han publicado algunos libros sobre Prójimo, Légimo y otros poemas, y Buceando lo silvestre y otros poemas. Es decir, y lo que demuestra lo que eran muchos de esos estudiantes que militaban políticamente y hacían un montón de otras actividades, ¿no? Ibero fue hallado muerto el 28 de febrero del 72 con 13 impactos de bala calibre 38, que decía que era de distintas armas, ¿no? Por lo menos 3 armas, lo que dice la pericia luego de los médicos forenses, ¿no? Allá en Camino de las Tropas y Camino Melilla. Fue asesinado por ese grupo paramilitar, el Escuadrón de la Muerte, ¿no?, que se denominaba Comando Casa Tupamaros. Ahí va, ¿no? sí, Y se halló... esa era su firma. Sí, sí. Y estaba integrada por militares y por civiles. Sí, sí, ¿verdad? Entre ellos, no sé, Miguel Sofía, por ejemplo, que yo lo conocí en el Liceo 13, también era estudiante del Liceo 13 y integraba las bandas de la JUP y también integraba el Escuadrón de la Muerte. O claro, sea que era gente... Pero como tenía... decíamos, en las denuncias que hace Bardesio, un integrante del Escuadrón de la Muerte, que hace declaraciones sobre los integrantes del escuadrón, ¿no? Claro. Costa y Lara, que decíamos que fue su secretario, Carlos Pirán, dirigente del Partido Colorado. Sí, que también tuvo un cargo de ministro o algo así, Pirán, ¿no? Militares, el general Rivas y... comisarios como Castiglioni, como Macchi, hay el mismo Moto de la Armada, una serie, todo eso organizado por lo que era la CIA actuando en este país, y instruyendo y formando esos grupos, ¿no?, donde participó hasta un paraguayo acá en la creación de esos grupos, digamos, de paramilitares de el Escuadrón de la Muerte, ¿no? Sí, sí, ellos coordinaban con Brasil, con Argentina, con Paraguay, o sea, la represión estaba muy bien comunicada y hacían cursos, intercambios, digamos, ¿no? Irónicamente, en Brasil, como en la Escuela de las Américas. Entonces, y Damitrione fue uno que vino a dar cursos acá, ¿no? Sí. Damitrione había estado primero en Brasil con Siracusa y Fleury, famosos integrantes de lo que ha sido, se puede decir, gente que han iniciado los Plan Cóndor de este país, luego llevado adelante por los ejércitos, ¿no? Y se vino para acá a instruir a la policía uruguaya cómo torturar, ¿no? Y ese movimiento estudiantil que decíamos, que logró muchas conquistas, ¿no?, en esa época, ¿no? Tuvieron sus mártires
Porque hoy un estudiante tiene el boleto gratis y quizás no sepa todo lo que pasó para que se lograra esos boletos, ¿no? Sí, o sea, los mártires estudiantiles del año 68, por ejemplo, las movilizaciones eran en lucha por el boleto gratuito para los estudiantes. Sí, sí. Y bueno, ahora es lo más natural que el estudiante vaya a estudiar y no pague boleto, ¿no? Pero bueno, eso es el resultado de una lucha que costó muchas vidas también, ¿no? Es parte de la lucha por un mundo mejor que llevaron adelante muchos compañeros, ¿no? Sí, así como esa lucha que había de los estudiantes, también había lucha de la clase trabajadora, por supuesto, ¿no? Que en otro momento hablaremos de ese aspecto, de los trabajadores. Pero queremos dedicar este mes a los estudiantes como un mes de los estudiantes, por su mártir más conocido como Liberarse, ¿no? Sí, yo creo que es emblemático, ¿no? El 14 de agosto y el asesinato de Liberarse es un símbolo, es así. Y bueno, y justamente una de las placas que habían vandalizado era la que estaba en el callejón de la universidad. Sí, ¿no? Sí, como sí. que todo en el tiempo también tiene sus vueltas, porque seguimos con la impunidad, seguimos sin saber. Rubén también eras estudiante de esa Rubén época, era como estudiante. éramos todos, ¿no? Todos estudiantes, pero también estábamos todos vinculados a lo social, a lo político. Claro. Es decir, digo lo político y no necesariamente a veces Partidario. lo partidario. Claro. Incluso, digamos, creo que hay un fenómeno en su momento que impactó en la sociedad, que fue la muerte de Liberarse, que generó un paro general. Y recuerdo que los ómnibus de Andet abrieron sus puertas para la gente que iba al velatorio. Sí. Es decir, viajaban gratis, digo, como toda una cosa que impactó muy grande en la sociedad. Y la manifestación que se hizo cuando trasladaron el cuerpo hasta el cementerio a pie fue multitudinaria. Creo que fue una manifestación histórica. Es decir, la sociedad uruguaya rechazaba esa violencia que evidentemente no pudimos evitar que se fuera acrecentando. Claro, bueno. Seguro, fue una época efervescente de los estudiantes, mucho compromiso social en todo, y un nivel de compromiso muy interesante, ¿no? Que están los estudiantes actuales volviendo a reclamar sus cosas, a preocuparse por las actividades sociales, y eso está bueno, ¿no? Sí. El viernes que viene vamos a tener algunos estudiantes actuales acá para justamente, ¿no? Claro. Tratar todo lo que es esa historia reciente y cómo ellos hoy están viviendo la lucha estudiantil y la lucha por mejorar sus cosas, en fin. Cómo se lucha hoy a nivel estudiantil también. Eso está muy bueno. Bueno, agradecemos a Rubén. Le agradecemos que somos nosotros. Bueno. Será hasta el próximo viernes por hasta Verdad, el viernes. Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo de Estado. Escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepulcro.